Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El modelo de salud que no debemos seguir. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero compartir contigo una noticia que acaba de aflorar en estos días sobre los modelos de salud del planeta Tierra. O sea, de quiénes son los líderes, quiénes son los que están más adelantados, ese tipo de cosas. Esta lista la publica la Organización Mundial de la Salud. Voy un momentito a la pizarra, fíjense. La Organización Mundial de la Salud, que en inglés le llaman WHO, que es World Health Organization, Organización Mundial de la Salud. Ellos publican una lista, que acaban de publicarla, que se llama calidad, la lista se llama calidad en tratamiento y resultados médicos. Si usted busca la lista, la puede buscar en internet, va a ver que la Organización Mundial de la Salud publica esta lista, se llama lista de calidad en tratamiento y resultados médicos, ¿ok? Básicamente esa lista, sabes que hay como 272 países en el planeta, ¿no? Pero de los 272 países hay un total de 54 países que son lo que llaman los países industrializados. Los países industrializados son los que aparecen en la lista de la Organización Mundial de la Salud. Esta lista desde el número 1, ¿verdad? Y sigue así bajando hasta por acá llegar al 53, al 54, ¿ok? Según baja la lista, ¿verdad? La lista de calidad en tratamiento y resultados médicos, pues básicamente este que es número 1, como país número 1 en calidad y tratamiento y resultados médicos, es el país que más eficiente tiene sus sistemas de cuidado médico y que mejores resultados obtiene. Esos resultados pues son medibles por exámenes de laboratorio, por mortandad, por ese tipo de cosas. O sea que esto es una información completamente verificable, ¿no? ¿Qué pasa? Acá número 1 está Japón. Como el país de mayor eficiencia en tratamientos médicos y de mejores resultados, ¿no? ¿Qué pasa? Resulta que Estados Unidos está número 2. Pero Estados Unidos está número 2 en la lista de los 54, pero no está número 2 detrás de Japón. Está número 2 de abajo para arriba. O sea, que Estados Unidos está aquí. Vamos a ponerle aquí USA, ¿ok? En otras palabras, que entre los 54 países industrializados, Estados Unidos es el segundo peor en términos de calidad de tratamiento y de resultados. De hecho, la estadística que revela la Organización Mundial de la Salud es que Estados Unidos es el número 1 en gasto médico por persona. Ningún país en todo el planeta gasta más dinero en tratamientos médicos y en medicamentos que Estados Unidos por persona, ¿okay? Son líderes ahí, ¿ok? Y están número 2 como los peores resultados. Peores resultados, ¿ok? Ahora, fíjese que dentro de este marco que publica la Organización Mundial de la Salud, nos damos cuenta que si usted mira bien la salud, y usted está buscando la salud para sus seres queridos, cuando usted habla de diabetes, en cualquier parte del planeta Tierra, le traen a colación como el estándar de control de diabetes a la Asociación de Diabetes Americana, la ADA, Asociación de Diabetes Americana. Esa organización está acá abajo y sin embargo la están usando de estándar para enseñar a la gente en México, para enseñar a la gente en India y demás. O sea, que básicamente es como si el planeta está completamente al revés, porque los que peor resultados tienen y los que más gastan son los que supuestamente son los líderes.
Entonces, el mensaje que yo tengo que darle con esto a usted, y esto usted lo puede verificar en esta lista que está publicada en internet inclusive, es esto, fíjense. Y le explico algo aquí, fíjense. Si usted quiere buena salud para usted y para sus seres queridos, usted no puede creer todo lo que usted vea publicado. Fíjense que los médicos tienen muy buenas intenciones, ¿me sigue? Pero los médicos están siendo influenciados por la farmacéutica. Tienen sus visitadores médicos, sus propagandistas médicos que lo están visitando todo el tiempo para venderle la idea de medicar. Los médicos como tal no están siendo orientados para curar. El negocio no es curar, porque si curan a la gente ya no necesitan los medicamentos. Si no necesitan los medicamentos se cae el imperio. O sea, que la medicina está predicada sobre la base de medicar. Entonces el médico no cura, él medica. Medica que los síntomas. Si hay un fuego aquí, va a haber humo. Y nosotros nos podemos pasar todo el día soplando el humo, que ese sería el síntoma, pero si no apagamos el condenado fuego, pues va a seguir la destrucción. Así que básicamente no se hace nada con tapar el síntoma para no sentir el síntoma con medicamentos si no se apaga el fuego. Si usted quiere verdaderamente salud, usted necesita educarse y tomar el control de la salud de su familia. Usted, le recomiendo que lea este libro, El Poder del Metabolismo. Está aquí, está electrónico, lo consigue en Amazon, lo consigue en distintos formatos digitales y tiene la información básica de cómo usted recobrar la salud. Si tiene diabetes o prediabetes o las condiciones asociadas que eso trae, que trae impotencia y problemas del corazón y todo, este libro, que también está en formato digital. Utilizando esta información, yo le garantizo que usted regresa a la salud y no le sigue la pista a esta gente que se hacen pasar como los líderes de opinión y tienen el peor sistema de salud de todo el planeta. Y eso se los comento, pues, porque la verdad, mire, siempre triunfa.